tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Desde Colombia Líder, nuestra directora ejecutiva Karen Labrador, les agradecemos muchísimo la compañía en el día de hoy. De parte de nuestra coordinadora de proyectos en el marco de la Escuela de Gobernantes, Jessica Contreras, les damos nuevamente la bienvenida a estos ciclos de orientaciones técnicas. Nuestro invitado de hoy es Jorge Hernando Mendoza Guerra, profesional en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con profundización en temas de participación política de la Universidad Javeriana, con estudios complementarios en altos estudios en gerencia política y gobernabilidad, en construcción de paz de la Universidad San Buenaventura. Tiene un diplomado en gobernabilidad e innovación pública de la Universidad Externado de Colombia y la CAF. Actualmente se encuentra cursando la maestría en gerencia de proyectos de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Tiene 20 años de experiencia profesional como experto en temas de participación democrática, en temas de participación y democracia, trabajando con entidades públicas y privadas en temas como formulación de políticas públicas con enfoque participativo e incluyente. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy en el marco de la Escuela de Gobernantes de Colombia Líder. Tienes el micrófono. María Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por el espacio. A todos los que nos acompañan, que sé que es un ejercicio de tiempo estar hasta ahora y participar de esos espacios súper chévere. Y un privilegio para mí estar con Colombia Líder también en este espacio, desde DP Analytics, que es la firma con la que hemos venido trabajando algunos temas. Y pues agradecerle a Karen y a Jessica también por invitarme a la escuela. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Entonces, ¿cómo arrancamos? Como tú quieras, lo que Nos quieras fuimos arrancar. entonces. Primero saludémonos a todos, ¿nos escuchan bien? Buenas tardes. Si quieren, alcen la manito, puede ser también o alguna seña de que hay alguien Perfecto. allá. Sí, sí lo estamos escuchando muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Mario, Buenas muchas tardes gracias para todo el grupo y muchas gracias por la invitación. a ustedes por acompañarnos. Yo solamente como son de qué sitios nos acompañan. Nos dicen en el chat, buenas tardes desde Cajicá, Cundinamarca, de la Junta de Acción Comunal Urbana. Quien quiera abrir el micrófono, decirnos Bogotá, nos indican también Perfecto. ¿Alguien de Pereira. otro territorio que no sea aquí el centro de la ciudad? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Mario Alberto Gutiérrez de Facatativá, presidente del Consejo Territorial de Vaca, Planeación. Muchas gracias. Facatativá, además era del correcto. Consejo Territorial de Planeación. Buenísimo, muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes. Nos dicen buenas tardes de Salento, Quindío. Ok, qué Agua de chévere. Dios. Perfecto. ¿Y alguna persona que esté vinculada como a la función pública, que sea parte del Estado, que esté en el ejercicio como servidor público, o todos más como temas de líderes sociales y participantes de juntas? Carlos Alberto, tienes la mano levantada, puedes hablar si así lo deseas. ¿No? No, pero nos dice Paula Holguín, trabajo en la Secretaría de Planeación de Pereira. Ah, ok, perfecto, ya, listo. Muy bien. Nos Bueno, dice entonces, Juliana Milena, soy activista juvenil. bienvenida, Juliana, qué chévere. Bueno, entonces los iré escuchando en el micrófono abierto, pueden compartir. Les propongo unas reglitas mínimas para la charla, como para que sea agradable y no echarles un carreto largo. En términos de que me gustaría, si quieren, lanzar la mano, nos escriben en el chat y yo voy contestando las preguntas. Si quieren intervenir, me avisan, pues un ejercicio participativo. La charla está pensada para que conversemos durante estos próximos 50 minutos sobre el reto de la participación ciudadana para fortalecer la gestión territorial, pero pues eso tiene varios bemoles porque pues la participación ciudadana nos sirve para, pues, digamos, para varios contextos sociales. Entonces yo voy a tratar de compartirles una parte de la presentación, algunos videos que vamos a compartir y preguntas que pueden ir surgiendo. Bueno, como decía María Camila, pues
La experiencia que tengo me ha llevado a trabajar en varias entidades en temas de participación ciudadana, no solo en Bogotá, sino también en algunos territorios de Cundinamarca, de la costa atlántica también. He estado vinculado al tema de participación desde, pues yo creo que desde las marchas de la década del 90, muy chiquito, pero siempre me pareció interesante el ejercicio. En la universidad, en el colegio, me interesó participar, entonces digamos que cogí un espíritu por la ciencia política, todavía no sé por qué estudié la carrera, pero digamos que eso me llevó un poquito a entender el valor de la participación también. Y mi primer ejercicio laboral además me llevó a trabajar en el diseño de una política pública como facilitador de comunidades. Entonces eso me abrió un escenario súper interesante para poder hablar de los temas de participación ciudadana y entenderlo. Entonces aquí empiezan a surgir una serie de preguntas porque efectivamente la perspectiva de la participación ciudadana tiene, en mi experiencia, varios desafíos y retos. Uno es armonizar la participación con los intereses de la gestión territorial. Dos es entender, uno participa, pero ¿para qué? Y eso nos implica entender qué es la participación. Porque pues efectivamente hay varios conceptos, trataremos de abordar dos o tres muy prácticos, pero hablaremos de la participación ciudadana, de la participación social y de la participación política. Y esos elementos de participación tienen varios alcances, digamos, dependiendo del entorno donde estemos vinculados nosotros. Una cosa es estar desde la administración, por ejemplo, promoviendo los espacios de participación. Aquí para nuestra amiga que estaba en la Secretaría de Planeación, que seguramente le tocó hacer planeación participativa o algún esquema de ordenamiento territorial. Y por otro lado, por ejemplo, si uno está desde el Consejo Territorial de Planeación, que está diciéndole a la administración, bueno, esto cómo funciona y cómo quiero hacer el plan, sobre todo en ciudades como Bogotá, que han desarrollado componentes muy fuertes de participación ciudadana. Los que son de Bogotá y que conocen las localidades saben muy bien que el acuerdo 13 fue muy importante para el distrito en el fortalecimiento del Consejo Local de Planeación. Y Bogotá hoy tiene unas experiencias muy interesantes de planeación participativa que son replicables y que además vienen reforzadas por la ley 1757. Entonces iremos mirando un poquito de eso. Y finalmente, hablar de la democracia más allá de la formalidad institucional, porque yo creo que el gran reto de la participación ciudadana tiene que ver básicamente con la manera como los ciudadanos nos entendemos como sujetos activos en la participación. Digamos que ahí se nos presentan varias preguntas. Entonces, me echar un poquito para atrás, como en un desafío histórico, como para contarles un poquito, y es la conversación hoy de la participación es diferente a la conversación previa a los 90, en eso estamos de acuerdo, porque de alguna manera la conversación previa a los 90 era de un país que tenía un modelo bipartidista, donde teníamos, por supuesto, había otras expresiones políticas, pero teníamos dos partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Si alguien recuerda hacia atrás, hubo organizaciones sociales muy fuertes que demostraron que la participación después de la década del 70 fue súper importante, porque nosotros tuvimos paros sindicales muy fuertes en la década del 70 y el 80, porque nos movilizamos muchas veces, digamos, a través de las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal fueron trascendentales para la consolidación del país. Eso no se le puede olvidar al movimiento comunal y comunitario. Por eso es una de esas experiencias que uno no sabe qué sucedió, porque no lograron ese abordaje de lo político electoral con más fuerza, porque las juntas siempre fueron muy fuertes. Alguien me puede corregir, pero pues por cada barrio de Bogotá hay una junta y eso, digamos, ha hecho que las juntas sean muy relevantes aquí y en todo el país, además con los caminos vecinales y otras experiencias de participación. Pero ¿qué sucedió? Digamos que por qué hoy es tan importante la participación y hoy además en este siglo XXI y en esta segunda década más pospandémico nos ha obligado a entenderla de muchas formas, por las redes, por el Twitter, por el Instagram, por todo lo que se logra movilizar, pues tenemos que entender la participación en otro abordaje. Entonces, me gustaría solo recordar unos momentos. Yo creo que nosotros vivimos unos momentos entre los 70 y los 80 donde el Estado era muy fuerte, donde había una participación, digamos, socioeconómica mucho más estable de la que vive hoy, un Estado que era mucho más protector, con menos globalización. Entonces, cada territorio tenía su manera de entender y hay una crisis de ese Estado post-90 con todo el tema del neoliberalismo y esas crisis económicas que hace pensar un poco, bueno, ¿qué es lo que está pasando social y económicamente? Los individuos nos fortalecemos más y nos empezamos a alejar un poco. Y eso también incluye unos elementos, eh, digamos, políticos y sociales. Por ejemplo, para alguien que es nacido entre el 60 y el 50 y 60 y 70, lo político era absolutamente fundamental. O sea, uno participaba en lo político desde que era la conversación en el comedor. Sí, por eso decían que en la mesa no hablaba ni de religión ni de política, porque la gente se alborotaba mucho más en un país como el nuestro, entonces la política era súper importante. Pero después de los 80
90 lo político no era tan relevante. Se empieza a hablar de algo que se llamaba la descentralización de lo político. Había un malestar con las políticas tradicionales, había un malestar con las clases elitarias, muy parecido a lo que nos puede estar pasando en la última década también, pero eso también generó unas formas diferentes de movilizarnos en lo político. Entonces ya no nos interesaba solo los partidos políticos, sino nos interesaba buscar otras expresiones de movilización. Bueno, adicionalmente empezaron a mostrarse muchas identidades culturales diferentes, digamos, el mundo empezó a ser mucho más diverso, mucho más polifacético, empezamos a entender otras realidades, hablamos de los enfoques diferenciales y demás, y eso nos ha cambiado la forma de empezar a vincularnos al entorno político, ¿cierto? Entonces, hoy, por ejemplo, en la crisis más institucional, uno podría pensar que los partidos políticos, que eran el canal básico de la participación ciudadana en los entornos políticos, han perdido vigencia, a tal suerte que hoy si usted antes de los 90 tenía dos partidos políticos, después de los 90 alcanzó a tener lo que se llamó la Operación Avispa Política en Colombia postconstituyente, que eran más de 70 partidos políticos, hoy usted puede tener un infinito número de organizaciones sociopolíticas como las coaliciones, como los movimientos de ciudadanos, como los grupos significativos, más los partidos, no todos con personalidad jurídica, pero es amplio el espectro mucho, pero además tiene una serie de movilizatorios que empiezan a hablar de organizaciones de presión, de grupos sociales. Les pongo un ejemplo que a mi juicio no, se moviliza mucho y es el tema, por ejemplo, de la primavera árabe, cómo se consolidó la primavera árabe a través de movimientos ciudadanos y expresiones individuales de cansancio, de tedio, de lo que está sucediendo y además todo lo que sucede a través de las redes, como movimientos como el Me Too también, que empezaron a construir una movilización, una participación diferente. Tal vez nosotros todavía consideramos el Estado muy importante y la participación política, pero ese es un estatus global generalizado, es como hoy tenemos una participación, ¿sí?, ciudadana que se obliga a vincularse de muchas otras formas. Entre esas, toda esta conversación de los derechos y deberes colectivos, digamos, de primera, de segunda, tercera generación, posiblemente ya hablando de los temas de tecnologías y demás, hoy cada grupo social se organiza en instancias de participación, en grupos de participación. Hoy Colombia puede estar considerando que puede tener más de 120 o 130 instancias de acuerdo a cada tema que tiene presencia en la normatividad institucional o territorial. Es decir, ahí puede estar la mesa local estudiantil, como el Consejo Local de Planeación o los consejos territoriales, pero está la Mesa Local de Discapacidad, está el Consejo Local aquí en Bogotá de Sabios, está todo el tema de las organizaciones, por ejemplo, el Consejo Local de Juventud, es decir, las mesas locales de deporte, se empieza la mesa local LGBTI, el tema de víctimas, el tema de desmovilizados, es decir, hay un amplio espectro de instancias que se vinculan, además se quedaron ratificadas por el acuerdo de paz firmado con las FARC. También se habló de un componente de participación muy amplio, hoy tenemos curules por la paz, es decir, hay un espectro muy amplio de participación que nos ha empezado a buscar realmente cómo nos movilizamos. Y eso ha hecho que, por supuesto, nos tengamos que repensar todo el alcance de la participación. Por eso, el primer punto hablaba de esa armonización. ¿Cómo logramos que todo este conjunto de actores que están interesados en participar, ¿cierto?, se vinculen a lo público sin ser el enemigo de lo público? Es decir, ahí empieza un reto cuando uno lo piensa con los gobernantes, uno aspira a que el gobernante lo lleve a la participación, pero fíjense lo difícil que es participar. Ese es un reto muy, muy grande. Y después de eso, empezar a participar. ¿Para qué? Porque pues el reto de participar no es solo que me llamen pues a ir a comerme el cafecito y el tinto que me dan, sino que me escuchen, pero que además que mi participación tenga algo muy importante en el concepto, que es la incidencia. Entonces, digamos que eso es como el contexto en el que estamos. Y eso me lleva a pensar un poco que nosotros avanzamos mucho en Colombia con la ley 1757 del 2015, porque fue muy importante encontrar caminos de normalización de todas las acciones, ¿cierto? Que es que estaban vinculadas en la ley de mecanismos de participación, pero la ley los recoge, los vincula un poco y además amplía la conversación, por ejemplo, a las oficinas que deben promover la participación, hablar de esa promoción activa de la participación ciudadana, que todas las entidades deberían hacer y todos los entes territoriales. Uno antes le tenía mucho más miedo a esa participación, digamos, miedo en que pues uno no promueva a la gente que le vaya a hacer control político a las entidades del Estado, pero pues la gente empieza a organizarse y por eso tenemos temas muy amplios. Entonces, de alguna manera, el cómo empezamos a entender la participación tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana, que son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental de la participación democrática y se permite la intervención de los ciudadanos en la conformación y el ejercicio y control del poder político. Y esa participación es la que logra fortalecer la gestión territorial. El tema es que ese cómo también tiene muchos, digamos, desarrollos que hay que empezar a consolidar.
Sin embargo, el principio democrático que sostiene el Estado Social de Derecho de nosotros es muy antiguo. Entonces, fíjense que lo que pareciera muy difícil no es que participemos, sino es que nos apropiemos de esa participación, que sea escuchada nuestra voz como ciudadanos. Por eso es que uno muchas veces le dice al candidato de turno, al que llega y demás, ¿usted se acuerda de dónde surgió? Porque ahora que llegó ya se le olvidó de dónde venía, porque lo difícil es entender que estos que los subieron a uno después le van a decir, oiga, maestro, pero ¿cómo funciona el tema? ¿Cómo está actuando? Eso nos va a llevar un poquito más adelante a esa participación con incidencia que es necesaria para consolidar los procesos de transición democrática. Pero fíjense esta frase. Siendo por nacimiento ciudadano de un Estado libre y miembro del soberano, por poca influencia que mi voz ejerza en los negocios públicos, me basta el derecho de votar para imponerme el deber de ilustrarme acerca de ellos. Esa es una frase de un texto muy importante que seguramente varios han leído, que es el Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, que es el libro que establece el contrato social como ese pacto que tenemos los ciudadanos para hablar del Estado. Y habla de unos elementos supremamente importantes, que sería el tema de estar informado para poder participar activamente, pero sobre todo por la responsabilidad. Y en ese momento se le dio al ciudadano, en esa conversación francesa, se le da al ciudadano que en un Estado libre el voto individual es supremamente importante para la toma de decisiones de lo público. Y la participación hoy en día tiene el mismo concepto. Eso no ha cambiado. Hoy tenemos que entender que nuestra participación, ya sea preelectoral, electoral o postelectoral, nos implica un derecho y un privilegio que tenemos para poder participar, cosa diferente a países que tienen restringida la participación. Claro, esta es una conversación mucho más amplia, que me dirán acá, pero es que aquí la democracia no es tan efectiva, aquí no hay democracia, y muchas conversaciones, pero de alguna manera nosotros tenemos un Estado en forma que ha tratado de compensar de muchas formas y por eso reitero, hay algunos espacios muy, muy interesantes que han venido transitando a ser mucho más sólidos. Entonces, el buen gobierno y la gestión territorial le hace a uno preguntas. ¿Cómo empiezo a organizar esa participación de los ciudadanos, ¿cierto? Y el buen gobierno. O sea, cómo esa participación que yo tengo en lo territorial no la debo ver como algo que me detenga el gobierno, que sea un problema, porque es que como los ciudadanos nos gustan varias cosas y de manera diferente. Pero empieza uno a entender que para una buena gestión territorial el acompañamiento ciudadano es relevante. No es que ellos nos gobiernen per se. Es decir, el que está en la función pública tiene la necesidad de servirle al ciudadano. Es una frase, sí, los que tenemos más edad pudimos haber visto a Cantinflas alguna vez explicando el tema de qué es la función pública, pero el servidor público está detrás del escritorio para servirle al ciudadano. Eso es supremamente importante. Pero esa relación tiene varias cosas. Primero, entender que el buen gobierno y que el gobierno, que tiene que ver con lo político, cuando uno hace política, es para gobernar. Y gobernar de alguna manera, o sea, ese ejercicio de lo político, tiene que ver con el arte de vivir bien, vivir en comunidad. Es decir, garantizar la máxima justicia que puede estar ligada a temas de equidad, a temas de igualdad, a temas de una distribución equitativa para la mayor cantidad de población. Esa expresión de que lo que yo hago desde el gobierno beneficia a la mayor cantidad de gente. Y eso hace que para poder entender lo que la gente necesita, pues el espacio de participación se abre. Y la participación es, claro, es hacer parte de ese colectivo que se interesa en lo que está sucediendo, pero que así no se interesa, además le va a llegar la toma de decisiones de los del gobierno. Y entonces viene esa gran pregunta de que pues la gestión territorial se logra consolidar entre el ciudadano y el gobierno a través del ejercicio democrático, pero no solo desde una validación. Acuérdense que a uno antes lo invitaban, pero yo participé, yo fui. Y ahí el reto es otro. Yo fui, me escucharon, yo fui y logré algo que es muy importante de la participación, que es la incidencia, algo que se ha venido buscando fortalecer. Por ejemplo, Bogotá tiene una política pública de participación con incidencia, donde se hace por lo menos un espíritu interesante, pero la conversación de los consejos locales de planeación territorial, por ejemplo, los consejos locales de planeación, es supremamente fuerte porque ya sea desde la formulación de los planes de desarrollo, que tiene un componente altamente participativo, pues los sectores pueden incidir un poco, todavía hay un camino por recorrer, pero se puede incidir un poco en cómo esa participación se consolida en proyectos, programas y propuestas para que la mayoría de ciudadanos estén, digamos, beneficiados de la gestión gubernamental. Sin esa participación, habría un solo actor que estuviera gobernando, que posiblemente puede ser muy técnico, pero que no reconoce las necesidades del pueblo soberano de alguna manera, que es el que está participando.
Y ahí es donde todas esas instancias cogen mucha fuerza. Los que han estado en instancias saben lo difícil que es convencer a las entidades territoriales de que el camino es por ahí, pero por ejemplo, temas como la discapacidad. El Consejo Local de Discapacidad tiene una gran capacidad de incidir porque pues es lo que lo reglamenta para determinar cuáles son las líneas políticas que en materia de atención a la población con discapacidad deberían involucrarse. Pero pues el ejemplo es mucho más sencillo. Los gobiernos escolares tienen la virtud de permitirle al estudiantado y a la comunidad académica vincularse a una conversación, por ejemplo, para no expulsar a los estudiantes sin un debido proceso. Es decir, hay muchos escenarios de la participación democrática que se llevan hasta allá. Entonces, esa participación activa del ciudadano creo que es uno de los primeros caminos para hacer una muy buena gestión territorial. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Pues, bueno, ¿vamos bien? ¿Ya aburrieron? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuéntenos si quieren, pueden activar el micrófono o en el chat nos pueden contar si tienen alguna pregunta. Nos dice Sobre todo Johnny, participativo, ¿qué vamos es esta bien, charla? muy bien. Nos dice Carlos que él está desde Huasca, Cundinamarca. Alejandra que trabaja como gestora educativa en el Colegio Mayor. Chévere. Bueno, háganme las preguntas. De todas maneras, esta conceptualización inicial es como para ir mirando fórmulas, porque claro, el reto sigue siendo que nos escuchen y vamos a hablar de unos temas hacia adelante, como el tema del gobierno abierto, como los datos abiertos, como cómo eso se consolida hacia adelante en este primer espacio. Pero entonces, el ejercicio de la democracia, tal vez me voy a saltar un poquito acá y permítanme les propongo acá unas frases que me gustan a mí un poco, que las pasé por acá, me salto en la presentación. Pero voy a hablar, voy a saltarme un poquito, pero es para mostrarles un poco el concepto de por qué para mí, cuando hablamos de la participación, tiene que ver con los sujetos, con nosotros, hombres, mujeres, comunidad LGBTI, individuos que se materializan, digamos, en esa realidad electoral o en esa realidad participativa, en ese contexto social. Entonces, hay una pregunta que uno puede plantearse siempre. ¿A uno le gusta participar? Esa es la gran primera pregunta que uno tiene. Porque si hay algo que es desgastador en la participación en los entornos digamos, en las instancias, en los mismos órganos colegiados. Por ejemplo, ¿a quién le gusta ir a una reunión de vecinos? ¿Sí? No sé si aquí alguno me pueda decir, no, yo voy feliz cuando voy a las juntas de vecinos o voy al Consejo de Propiedad Horizontal, ¿cierto? Que tiene una ley que la reglamenta. A uno no le gusta participar. Ahí los dejo en el chat para que me escriban. Pero a los participólogos, a los que les gusta ir a cuanta cosa hay, pues uno se enfrenta a realidades. A veces uno va, y ustedes lo saben, que los liderazgos territoriales, por ejemplo, tienen mucho que ver con el que está en la Junta de Acción, también está en el Consejo de Planeación y además seguramente representa al del sector y lleva 25 años en el poder y no lo han podido bajar de la Junta. Entonces uno se enfrenta a una realidad participativa y es que efectivamente es muy difícil participar porque eso es gratis además. La gente aspira a vivir de la participación, es supremamente complejo. Por eso es que hoy se promueven de muchos espacios, pero uno tiene muchos actores que de verdad van a 4, 5, 6 espacios de participación. Entonces hay un reto interesante de cómo promover la participación. Pero además, porque eso tiene una conceptualización que a mí me gusta mucho, es que uno para participar tiene que creer en la democracia. Digamos que en ese ejercicio de la democracia no solo formar que tiene una institucionalidad, un sistema electoral, un sistema de partidos, un sistema de gobierno, sino que en esa participación ciudadano-social además se entiende que hay unos mecanismos o unas formas de participar que puede ir desde una olla comunitaria hasta convertirse en estas instancias tan fuertes como puede ser el CTP, que tienen presencia en la formulación de las políticas públicas territoriales. Pero implica además una cultura democrática. Yo creo que la democracia y el reto que tenemos en un país hoy, por ejemplo, tan polarizado, o por lo menos durante estas últimas décadas que ha pasado por ires y venires desde pensar la paz como un acuerdo, que hubo un plebiscito, en su momento una marcha contra la corrupción, también es saber cómo organiza y posiciona criterios políticos que pueden ser controversiales. Es una conversación sumamente difícil. Y eso tiene que ver con que en la democracia, para poder sobrevivir, usted tiene que pensar 5 hechos que me parecen importantes. El primero es que la verdad que uno tiene no es la única verdad y uno para participar tiene que partir de esa premisa. O sea, yo tengo una idea de cómo es cuando uno formula el plan de ordenamiento territorial, uno no entiende la afectación del territorio cuando le atraviesan una calle a uno si uno no vive en la calle. O uno no sabe, por ejemplo, si uno está en la ladera del río, cómo lo va a afectar. O si uno además siempre me recolección de basura, si usted me dice que me va a cambiar la ruta, o si me mueve el colegio del niño más lejos. O sea, ¿cómo me afecta eso? Entonces, yo tengo una verdad de cómo veo el territorio y cómo lo entiendo.
Pero además que en esas verdades generales hay un pluralismo de ideas y todo el mundo entiende de acuerdo a su información, a sus vivencias, cómo está, que por eso es tan complejo llegar a los consensos democráticos. Que hay que ser modesto y que a veces la idea que uno tiene no es la mejor idea y eso construirlo en la democracia es profundamente difícil y en la participación mucho más. Porque a nosotros además como colombianos que nos encanta colarnos en los estadios, diga usted, uno cree que es el camino, pues hay una conversación de que yo tengo la razón y es como yo digo, pues uno ve esas peleas en las calles que uno no entiende en un país, por ejemplo, que el Día de la Madre es uno de los más violentos. Uno no entiende, uno debe estar tranquilo y entender que uno a veces tiene ideas diferentes al otro. Pero además que hay que lograr que tengamos un país mucho más, digamos, organizado en herramientas para una participación mucho más eficiente. Por eso es que estos espacios son tan relevantes, María Camila, porque le permite a uno empezar a vislumbrar qué necesitas tú para participar mejor, desde lo que es una gestión de proyectos o lo que puede ser una participación consciente y constructiva para estar en todos los espacios. Y por eso es que muchas de las, digamos, entidades del Estado, a través también de la 1757, han diseñado herramientas para fortalecer la participación de los ciudadanos, ya sea a través de diplomados, cursos, seminarios y demás, que como todo puede ser mejorado, pero es un camino de educar para una competencia más justa. Los que han estado, por ejemplo, formulando plan de desarrollo local, saben lo difícil que es sentarse entre el Consejo y el Consejo Local de Planeación, que cree el Consejo que puede darle más soluciones y a veces pues no son consideradas todas sus sugerencias. Y creo que otro elemento súper importante individual es ese respeto por la diferencia. A veces uno ve esas conversaciones que se calientan mucho porque la gente no tiene la paciencia de escuchar al otro que piensa diferente a mí y demás. Digamos que en ese sentido la participación tiene esos criterios para lograr un diálogo constructivo, porque de alguna manera la participación que logra un impacto en la gestión territorial tiene que ver con los que logramos dialogar y conversar. Y ese diálogo debería utilizarse para expresar la idea de que muchos grupos que están marginados y desamparados también pueden tener una voz para determinar, por ejemplo, en temas ambientales, en temas de justicia, en temas de respeto a los derechos, cómo pueden valerse más algunas consideraciones que no entendemos. Piensan en los grupos étnicos, en los grupos indígenas, en las poblaciones más vulnerables, ¿cierto? Que a veces pasa uno por encima de ellas en esas conversaciones porque hay intereses económicos de carácter de política pública nacional o local que de pronto los alejan de la eficiencia de su participación. Entonces, bueno, digamos que en ese paradigma en que nos encontramos y con esos elementos, el reto termina siendo entre una meta y una expectativa que yo tengo unas realidades. Por ejemplo, cómo esa gestión territorial que yo me imagino en mi territorio, ¿sí? Logra incidir en la formulación del plan de desarrollo. O sea, ahí hay una meta y está en un plan de desarrollo supremamente eficiente y exitoso, un plan de desarrollo supremamente poderoso que logre resolvernos la vida en 4 años. Entonces, ahora la pregunta es, ¿están hechas las metodologías para que todas las necesidades de los ciudadanos estén identificadas en el plan? Y eso tiene un reto muy grande, porque los que la formulación y la metodología, pues uno no puede hacer mesas de una ciudad como la nuestra de 8 millones en Bogotá, pero uno puede estar en Calarcá o puede estar en, no sé, en Cajicá y lo mismo, o sea, citar a toda la gente, hay gente que no le importa, entonces hay un gremio, sector que empieza a incidir mucho más en la formulación de los planes y de pronto no recogen todos los intereses, por eso los esquemas son tan importantes. Entonces hay una meta de tener una gran gestión y un gran plan, pero pasan 4 años y dicen no se hicieron nada y volvemos a los 4 años siguientes en época electoral y lo mismo, el reto vuelve a ser, ahora sí vamos a transformar en territorio. Entonces, cómo esa participación se queda corta es por unas realidades humanas, unas realidades políticas, los territorios cambian, los jóvenes se van, la ciudad no tiene los mismos principios, digamos, o por lo menos la misma conceptualización. Hay ciudades que han cambiado de ser muy agroindustriales, por ejemplo, a ser turísticas, y eso le ha cambiado a una generación que ya no se siente identificada. Entonces, esa participación tiene varios retos. Por otro lado, esa planeación participativa para los que han formulado plan saben lo difícil que es además que tengan impacto esa planeación en ese gobierno local. Uno a veces puede ir a las mesas, puede estar en los espacios, pero de ahí a que el gobierno local recoja mis iniciativas es bastante difícil. Y lo digo yo que tuve, por ejemplo, esa experiencia de estar en presupuestos participativos en Bogotá, que es una experiencia supremamente interesante. A mí no me aprobaron mis iniciativas, yo creo que me creí bastante inteligente, no pasé, pero sí hay gente muy capaz de armar propuestas que son muy alineadas a los intereses del plan local de desarrollo y las metodologías participativas pues ayudan a que la gente pueda vincularse. Ahora, se enfrentaban a un reto y es que si usted no tiene unas condiciones no puede contratar, por ejemplo. Entonces se les volvió unas dinámicas muy particulares porque yo diseñaba la propuesta, me decían que sí, pero no la podía hacer yo. Y entonces la gente empezó a tener que entender que por más que yo quiera
participar del Estado no necesariamente lo voy a hacer, pero eso no implica que no pueda hacer una gestión local. Pero hay una meta y una realidad. Yo quiero un gran espacio de participación, pero cuando voy a ver el marco normativo me está diciendo no. Y fíjense que hoy le está pasando mucho eso al gobierno actual con su idea de las juntas de acción comunal, que es darle la posibilidad de hacer esas obras a las juntas, el tema del internet y demás, y qué complejidad para muchas otras decir, uy, yo en este chicharrón de pronto no me meto porque pues no sé cómo funciona y formalizar esas organizaciones para una participación mucho más activa es difícil. Ahora, otro de los retos de la participación tiene que ver con el interés del gobierno versus los intereses de los ciudadanos. Y entonces ahí es donde viene esa conversación tan difícil de la participación. Yo los escojo, yo los elijo, pero después me olvidan, ya cuando están en el poder ya no me conocen, ya se les olvidó cómo llegaron y entonces uno empieza a dar un montón de normas que yo, si yo no voté por eso. Y el reto está ahí, cómo no puede ser solo una participación momentánea previa, porque cómo se montan los planes de desarrollo. Recuerden que el gobernante, los candidatos presentan su propuesta de plan de gobierno. En teoría, nosotros en un país tan democrático como el nuestro, votamos por ese plan de gobierno. Entonces el candidato hace sus participaciones, toda su carrera de campaña electoral, nos presentan, uno va a reuniones, cafés, tamal, chocolate, lo invitan, uno lo escucha, los amigos votan y entonces están y se llega uno y entonces el man no hace lo que uno quiere. Y entonces pasan 4 años de la gestión y uno se siente insatisfecho y cada 4 años pasa lo mismo. Eso es muy difícil salir bien librado en Colombia de un gobierno, porque la participación que los ciudadanos tenemos además es muy crítica, muy fuerte, muy queremos que sea incidente, pero a veces no entendemos el ciclo de la política pública. A veces ya están montadas. Nosotros tenemos políticas públicas como el Plan Decenal de Educación, que uno aspiraría a cambiarlo cada año y no, es un plan decenal de 10 años. Entonces hay una llegada además en un país que tiene otro reto grande con la corrupción y entonces la gente aspira a llegar al poder y convertirse en poderoso y no debería ser así. O sea, el poder es para gobernar y generar cambios, pero ahí hay otra meta de otra realidad, ¿no? Una meta es lograr un buen gobierno, otra realidad es que suceda, pues. Y el reto entonces, ¿cuál es ahí la participación? Que creo yo que tiene que ver con una participación que logre 5 elementos. Una incidencia para el cambio. O sea que esos aprendizajes nos deben servir para incidir en la realidad territorial en los diversos espacios. Por eso es que muchas veces en los foros y los conversatorios hay uno tiene ya gente que dice, no, pues aquí no es el espacio para hacer la conversación, pues porque la conversamos hace 15 y usted vuelve sobre lo mismo. Entonces la gente se desgasta mucho en los espacios. Asamblea de copropietarios, que es un espacio de participación en los consejos locales de propiedad horizontal, es lograr incidir ahí a las 3 de la mañana, la gente haciendo reuniones, pues ahora quedan los mismos días que se trasnochan cada año pues, en esas asambleas. Pero lograr la incidencia implica organizarse, tener intereses definidos y demás. Lograr vivir con posibilidades. Entonces la participación debería tener una visión y una expectativa, no para mi interés personal, sino para el interés de la comunidad. Y a los participólogos hay que decirles eso. A veces cuando van a esos espacios de participación, no es para ganarse un protagonismo, la participación también debería generar ese impacto positivo. Hay que hablar de un tema de innovación y hoy en día tenemos que repensarnos un poco lo que vemos posible y qué otras alternativas hay. Por eso hablar del tema de gobierno abierto me parece súper importante porque esa es una perspectiva de un gobierno que lo invita a uno. Ahorita que María Camila me presentó como experto, no, yo quisiera ser experto, pero aquí hay gente que seguramente tiene una experiencia profunda que debería ser escuchada por los gobiernos, pero el gobernante debería perderle el miedo a oírlo y a decir puede ser por este camino. Hay que hacer un tema de control y seguimiento, ese es otro reto, porque a veces uno vota y después aspira a que le resuelva el tema y uno jamás se vuelve a presentar ante el electorado, digamos, de otra forma, y ahí el control y seguimiento a la política pública, al plan de desarrollo, hasta al consejo. Pues uno puede preguntar cuánta gente va a una decisión del Consejo de Bogotá. Van los interesados, pero el resto de los ciudadanos uno ve el canal del Congreso, el canal del Consejo y uno cambia el canal y dice, uy, no, qué pereza oír estos manes hablando. Entonces se vuelve un reto también y además piensa en ese tema final, que creo que es otro reto, que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene otro desafío importante, es que el ciudadano se vincule. No sé nosotros cuántos han ido a rendiciones de cuentas, pero son eventos donde a veces el alcalde considera que la rendición es de él y la rendición es del ciudadano, que también está expectante de qué fue lo que usted hizo, además porque no solo lo quiero sancionar, sino que también lo puedo premiar. De alguna manera es otro camino. Eh, Por eso ahorita hablando de innovaciones en estos retos, entonces el gobierno justo y abierto se vuelve un camino importante. O sea, estos diálogos sociales que se están planteando hoy en día tienen que involucrar a un gobierno que se abre, es un gobierno que permite una información abierta, datos abiertos.
Ahora les voy a dar un par de datos, pero efectivamente los gobiernos que abren los datos o que abren ese gobierno para que los ciudadanos como nosotros interesados participemos más activamente, bajan altísimo los porcentajes de corrupción, porque eso permite que el ciudadano se involucre mucho más. Y eso tiene que ver, digamos, con el gobierno abierto, que es una estrategia global, tiene que ver con temas como la apropiación democrática, la inclusión y la rendición de cuentas, es decir, elementos que son súper importantes para que los gobiernos bajen la corrupción, fortalezcan la participación y la comunicación sea mucho más relevante entre las partes. Y eso sirve desde los temas de política local educativa, los temas de desarrollo vial, fíjense que temas tan complejos como los peajes, cómo se han vuelto una conversación que no logran encontrar un diálogo común, pero pues el sentido como dice uno, y usted me pone en Turbaco, me pone usted un peaje si es que yo voy y vuelvo, ¿cierto? Pero esa es una conversación que le interesa al que está en la carretera, no a los demás. Entonces ahí hay unos retos bien interesantes para estos temas de gobiernos justos. Ahora, los ciudadanos. Yo les quiero dejar este mensaje y es que los ciudadanos tenemos que perder la noción básica de la democracia que es electoral porque realmente nos toca vincularnos en unos procesos previos electorales, es un proceso donde el ciudadano activo pregunta, se informa, ¿no? No solamente con el que a uno le gusta que le esté diciendo todo va por mal camino o todo va por buen camino, sino un ciudadano que revisa la prensa, mira la información, pregunta por el estado de actuación del gobernante, cómo fueron los resultados del gobierno anterior, ¿sí? Un candidato que dice, no, es que a mí la política no me gusta, a mí eso, yo por ahí no fui, pero sí recibe los beneficios de una participación de otro. Entonces deberíamos ser una cultura política que pudiera ser por lo menos un poco más incluyente y que exija más unas candidaturas que sean mucho más eficientes y fuertes, porque ese es el otro reto que este país tiene, es, si uno ya sabe que el candidato está inhabilitado, pues no lo deberían dejar participar, ese es uno de los retos, pero uno también debería buscar el mejor programa, las mejores oportunidades. En el marco de los procesos electorales, por ejemplo, usted es un candidato, un ciudadano que participa, que comunica, que se informa, que vota con criterio, y un candidato posterior, un ciudadano posterior, perdón, que se encarga de acompañar. Es decir, yo voté por esto y necesito que se dé, por favor, cuénteme, manténgame informado, que exigimos una responsabilidad por parte de quien está allá. O sea, fíjense que lo que pasó en estos últimos casos de corrupción, que decirle, no, pues, no, cómo lo acusan de las corrupciones y siguen el poder en términos, por ejemplo, de esas, los ministros o el tema de los alcaldes o el tema de los gobernadores que están vinculados y a veces pasaban mucho tiempo en perder la silla. Un ciudadano que critica, que cuestiona, que se pregunta con humildad y con objetividad, un ciudadano que potencia las buenas cosas, un ciudadano que publica y un ciudadano que controla. Digamos que creo que esos son unos retos importantes. Eso para darles una fórmula. Básicamente la fórmula que a mí se me ocurre entonces fue esos valores individuales, o sea, el pluralismo, la modestia, la educación y el respeto, sumado a la apertura del gobierno, a los datos para la toma de decisiones, a un gobierno abierto con un plus, y es que yo abro el gobierno para que lo bueno que el ciudadano tenga lo recibo. Es decir, si yo hago parte de la Junta de Acción o del Consejo Local, yo no debería ser visto como, toca atenderlo, sino cómo lo atiendo mejor para que mi gobierno sea reconocido por esa gestión participativa. Yo creo que estos ejercicios que hace Colombia Líder, por ejemplo, está enfocado en tener gobernantes que empiezan a entender el alcance positivo de una gestión colaborativa, vinculante, que se permite abrir a una conversación mucho más amplia. Tener unos principios de la participación en la gestión, es decir, que yo recojo esa ley que se creó con mucho esfuerzo para decir fortalezco la participación con sentido y con criterio para que los espacios ciudadanos sean mucho más fuertes y eso finalmente termina siendo fortalecimiento de la gestión territorial. Eh, ¿Dónde termina dándose el resultado de esto? Que si yo tengo una buena gestión territorial, he logrado encontrar un camino para la formulación participativa. Es decir, al abrir la gestión territorial con potencia, yo permito que el ciudadano participe activamente de la formulación de su destino, es decir, un ciudadano que se preocupa, es decir, un ciudadano que incide en la formulación de política pública, planes, programas, proyectos, servicios y trámites. O sea, un ciudadano que la PQRS no se le vuelve como la llamada al 1, 2, 3 para hacer bromas, sino se le vuelve una herramienta para decir, venga, a mí no me interesa que a usted le vaya mal, a mí me interesa es que el gobierno funcione para que yo viva mejor, ¿cierto? O sea, un ciudadano que tiene la posibilidad de dialogar y debatir con las entidades en diversos espacios. Eso implica que más ciudadanos vayan, porque es que a veces se abren los espacios que a los ciudadanos no nos interesa ir, nos da pereza, porque eso implica un gasto, es que participar tiene unos referentes sociales que son muy difíciles. Porque te voy a pensar y decir, venga, la solución podría ser esta. Pero entonces es un ciudadano que en este nivel de relacionamiento entonces influye en las decisiones públicas con sus opiniones, argumentos y propuestas.
En esta formulación participativa usted puede entonces lograr un diagnóstico participativo. Entonces, por fin le pregunto a la gente, venga, ¿usted cómo lo percibe? ¿Cómo lo entiende? ¿Cierto? ¿Cómo planea usted hacia adelante? Yo no puedo ir a meterme en su barrio sin considerarlo, ese es uno de los retos grandes que tenemos. Y además, hoy en día tenemos unas herramientas sumamente interesantes como los presupuestos participativos, que en Bogotá alcanzaron a dar el 50% de los recursos de las localidades. En el marco de la Ley 1757, la planeación participativa da el 10%, pero igual el 10% en territorios es bien interesante de manejar. Y esto abre la puerta a una ciudadanía que interviene en la toma de decisiones públicas. Yo creo que hacia allá debe abordarse el reto de la participación para formular una gran gestión territorial. ¿Vale? Preguntas, comentarios, dudas hasta aquí para hacer ya una charla con ustedes. ¿Cómo les pareció? Aló. Aló, yo lo escucho. Claro que sí, Ok, Ricardo, cuéntanos. sí, muy buenas noches a todos. Pues excelente, o sea, ubicarnos en el papel de ciudadanos es muy importante, pero también esa participación debe ser muy activa. Yo colocaba ahora en el chat que debemos constituirnos en veedurías para todo, para los servicios públicos, para el plan de desarrollo, para el presupuesto, para la cultura. A veces no hacemos uso de esos espacios y esas oportunidades que se nos brindan, que a veces da jartera, entre comillas, que el tiempo que dedicarle, pero si no participamos, entonces los gobernantes van a hacer lo que quieran. De acuerdo. ¿Quién me está hablando, perdón? ¿Cómo se llama? Ricardo sí pagado. Ricardo. No, Ricardo, de acuerdo. El tema está en construir esa cultura ciudadana nuevamente en que nos interesa lo público, ¿sí? O sea, porque el reto está ahí. Uno de los debates que ha tenido la veeduría distrital, por ejemplo, en Bogotá, también es cómo promover la participación juvenil en las veedurías, porque la densidad de las veedurías tiene eso, que hay que hacer un control posterior, entender la normatividad que reglamenta y regula. Entonces, esa participación también se ha vuelto un desafío porque la herramienta está, pero pues la gente no la usa. Por eso son tan importantes, me parece a mí, las organizaciones como los consejos y las instancias de participación que se encargan de fortalecer un poquito todavía el control de la gestión pública y obviamente el Estado con, digamos, las guías que sirven para garantizar una buena gestión pública, pero estoy de acuerdo con usted, hay que usar todas las herramientas que tenemos. Mario, si quieres activar tu micrófono, puedes hacerlo sin ningún problema. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Mi nombre es Policarpo Lear, soy Ricardo. líder comunal de la ciudad de Pamplona, norte de Santander. Mire Ricardo, qué gusto. que es interesante lo que usted decía de ser servidor público, porque es que muchas veces decimos somos servidores públicos, pero no tenemos esa esencia de servir a nuestra comunidad, ¿sí? Y por otro lado, lo de los planes de desarrollo municipal y departamental. Muchas veces se asisten a esos planes de desarrollo o cuando van a, se lleva a la comunidad y se participa. Se proponen problemáticas o situaciones que se presentan en cada uno de los territorios, queda plasmado y cuando sale ese plan de desarrollo desconocen las situaciones que se presentan en las comunidades. Ahí es donde se deja claro que no se aplica a la norma y de igual forma no hay una política sino una politiquería. Solo nos interesa estar esos 4 años, aprovechar al máximo y listo, salimos beneficiados son las personas que están allá sin muchas veces importar nuestra comunidad y los territorios. Sí, yo creo ahí, Ricardo, primero, muchas gracias nada más en algunos territorios que es tan difícil también consolidarlo, pero además por el tema de la cultura política que tenemos. Pero yo creo que eso se lo estamos viendo un problema referente y es efectivamente el funcionario público tiene que tomar una actitud de servicio al ciudadano. O sea, el reto que tenemos también es un ciudadano que respeta al funcionario, un funcionario que se pone en conciencia, pues que no le olvide que vive en el barrio, ¿cierto? Por eso yo hice esa diapositiva donde muestro cuáles son esos principios que yo creo publicar, pues porque creo que tiene que ver
que un país que tiene una cultura ciudadana empieza a tener funcionarios con una cultura ciudadana. Hay muy buenos funcionarios en el país, por supuesto, en todos los territorios, pero hay un reto supremamente grande y es planear con visión de territorio, no para los 4 años también. Lo que pasa es que si uno se enfrasca, por ejemplo, en la conversación de cómo nosotros tenemos casos de corrupción no solamente en los altos cargos, sino cualquier alcaldía, pues la más pequeñita, sufre el tema. Se ha vuelto un referente común. Por eso es que uno ve los eslogans de campaña, no sé si ustedes son muy divertidos, pero uno ve el sobrino, el primo, el amigo, y uno 4 años después dice, ahora sí, lo que no hice antes lo voy a hacer ahora. Entonces sí hay que empezar a construir una cultura política un poco más incidente en ese sentido y, por ejemplo, en el tema de los planes de desarrollo, lo que pasa es que hay otra conversación que más adelante se puede tener, pero a veces las agendas de los gobiernos tienen varios intereses. Hay muchos actores que están involucrados y uno a veces siente que su problema, por ejemplo, el tema vial, cómo se determinan las vías terciarias para priorizarlas en los municipios. Y a veces, pues uno piensa en su problema, pero no en de otras comunidades que después uno se va a dar cuenta y llevan 20 años sin que le resuelvan el tema. Es supremamente complejo, pero para eso necesitamos una ciudadanía mucho más participativa y activa, me parece. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luz Denis Silva León, soy de Ocaña, norte de Santander. Ustedes, qué gusto. Interesante el tema. Les comento así a grosso modo, yo he estado pues participando, he sido consultora en varios programas de cooperación internacional donde se trata un poco el tema de control social o participación ciudadana, tratando el tema, lo que tiene que ver con rendición de cuentas, veeduría ciudadana, participar en el desarrollo de los planes de desarrollo, en la creación del CTP. Y lo que decía el compañero antes es cierto. Ustedes saben que lo explicó muy bien, que la elección o para elegir al alcalde siempre se hace a través del el plan de gobierno, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? En Muchas teoría. veces nosotros como ciudadanos no estamos pendientes del plan de gobierno, sino lo que nosotros vamos es al candidato, a esta corrupción que existe, en mirar cómo logramos ganar ese puesto, ganar la alcaldía. Llegamos a la alcaldía y la ciudadanía ni siquiera conoce el plan de gobierno, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando empezamos a mirar el plan de desarrollo, la ciudadanía no sabe y empieza a solicitar cosas que no están dentro del plan de gobierno que manifestó ese candidato en su momento y que ahora a través de ese plan de gobierno es que él ya tiene que empezar a construir el plan de desarrollo. Entonces, es un tema bastante complicado y pues, yo trabajaba desde como consultora externa en algunas de las alcaldías en un momento, en varios momentos, y lástima que el ejercicio se pierde porque se logra es en el momento para esos 4 años, pero las administraciones municipales no lo continúan en el sentido de educar y formar a la comunidad en todo lo que tiene que ver con control social. ¿Qué hemos visto o qué vi yo desde varios puntos de vista? Que a veces el CTP se conforma es con el amigo, ¿sí? Llamemos al, llamemos a la agrupación de mujeres, llamemos a los jóvenes, todos porque obviamente todos tienen que ser parte del CTP, pero vamos haciendo como moviendo el ajedrez, el juego, para que vayan quedando dentro de estos grupos, es mi conocido, mi amigo, mi compadre, que van a estar como más hacia ese punto de cómo me favorezco como individual, más no como colectivo. Entonces, por lo menos un ejemplo, yo cuando empezamos a trabajar, a hacer ese ejercicio, muchos decían, es que ni sabemos, ni teníamos idea de que existía un CTP, por decir algo así. O es que Bueno, se pueden hacer rendiciones de cuentas que nosotros tenemos que estar en las rendiciones de cuentas. Entonces, es un ejercicio que se pierde. Es muy bonito, créanme que a mí me apasiona el tema de control social y participación ciudadana, porque es muy bonito y cómo poder nosotros como consultores, como profesionales, como todo eso, poder hacer parte activa de que la comunidad conozca, pero que realmente si entran a ser parte de estos grupos donde se va a hacer control, donde se va a hacer veeduría, sea realmente pues de corazón. También vemos que a veces las administraciones ponen muchos tropiezos cuando son las veedurías, porque decimos entre comillas, tampoco lo sostengo, es que no queremos que se enteren de cómo está el presupuesto o que la vía costó tanto, pero que se llevó a tal precio. O sea, es difícil el tema, pero es muy apasionante y muy bonito y que ojalá lográramos evitar toda esta corrupción y que se hiciera un ejercicio de verdad real, donde tanto la comunidad pudiese participar activamente, conocedora, conociendo el tema,
para qué se hace el control social, para qué se hacen las veedurías ciudadanas, para qué se participa en la rendición de cuentas, tener claro que cuando yo voy a la rendición de cuentas, tengo claro qué es lo que me van a mostrar y no una tienda que me dice, vea, se hizo la cancha, se hizo el edificio, se hizo el puente, se hizo esto, pero, y la inversión fue tanto, tanto, pero no llega más a fondo, que sería el deber ser. Entonces, es un tema muy bonito, ojalá que se pudiese mantener, que todas las administraciones municipales, tanto de pueblos como de ciudades, como desde la alcaldía, de la administración más pequeña, se hiciera ese ejercicio de verdad real y que los gobernantes revisaran el tema y dijeran, sí, démosle la participación, pero una participación real, que no es el amigo, que no es el compadre, que no, es la comunidad que está haciendo parte de mi gobierno. Me parece que tengo muchos temas ahí. Mario tiene la mano arriba para contestarle también. Mario, estás con el micrófono apagado. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor Jorge, por anotarme la indicación. Usted ha tocado unos temas muy interesantes y yo creo que aquí estas charlas nos tienen que ayudar a buscar el camino más efectivo para que la participación se vuelva eso, un elemento clave. Y creería yo que usted tocó un elemento que es la armonización. Esa armonización es un término bien interesante porque implica cómo las partes logran llegar a unos acuerdos y en esos acuerdos colectivos logran desarrollar unos proyectos de forma conjunta. Uno de ellos es la participación ciudadana, indudable. Es importante mirar cómo nosotros comenzamos a construir ese camino de esa armonización, porque normalmente las administraciones municipales, eso no es un secreto para nadie, la participación ciudadana a veces es muy incómoda. Normalmente casi no se ve con buenos ojos, se ve más bien como un estorbo. Si se habla de las veedurías, peor todavía porque seguramente se interpretan como elementos que van a incomodar y eso para los gobernantes en absoluto les gusta. Entonces lo que buscaríamos es cómo buscamos nosotros en el tema de la armonización lograr que en esa apropiación democrática, en esa inclusión, busquemos que quienes toman las decisiones, quienes nos invitan en algunos casos a participar en ellas, llámese planes de desarrollo, llámese planes de ordenamiento territorial, realmente se abren en una democracia muy abierta, donde se escuchan las razones, donde se escuchan las opiniones, donde se escuchan los argumentos y donde se toman en cuenta las propuestas, porque es donde deberíamos nosotros entrar en ese rumbo, más de la crítica, que ya la hemos venido escuchando en algunas de las intervenciones que aquí se han dado, es como más bien nos miramos desde el lado propositivo y decimos, hombre, no le tengamos miedo, gobernantes, a abrirnos a la participación, enriquece, ayuda muchísimo, nos da una senda, nos da un camino, nos marca finalmente para quién estamos gobernando y los impactos que finalmente esperamos tener a través de la gobernanza. Entonces yo diría que aquí lo que hay que buscar es instrumentos de armonización, de unas buenas relaciones públicas con los gobernantes para que de alguna forma logremos ser escuchados, que es un elemento bastante complejo. Muchas gracias, doctor Jorge. Total, Señor, con mucho de gusto. acuerdo. Venga, contesto dos cositas así rápido y ya les damos la palabra. Uno es que efectivamente para la intervención de la señora que intervino antes, Luz, se llama tal vez, eh, Sí, señor. Luz. yo creo que, claro, es que nos estamos enfrentando a una realidad y es que efectivamente la participación no es para todos, o sea, no todos participan, no a todos les interesa. Hay una estadística, tal vez no es la más chévere ni la como la más, digamos, que nos motive, pero en la medida en que las personas necesitan menos del Estado, menos participan. Me explico. Por eso es que mucha gente a veces que logra montar su negocio propio, por decir algo, y ya tiene una estabilidad económica, sale del tema, sale de su problema. Los problemas es que no le ponen impuestos más caros. Pero ya cuando uno tiene, y hay unas edades donde uno ya tiene hijos y demás, entonces empieza a alejarse mucho y a los jóvenes no les interesa, entonces estos se han ido circunscribiendo a una población que le puede dedicar el tiempo a. Les pongo un ejemplo. Para no hablar, porque en planes de desarrollo y planes de gobierno, su merced tocó dos temas muy importantes. Efectivamente, lo que sucede es que quien se monta en la película de ser candidato y monta un plan de gobierno, monta un plan de gobierno que le parece
alineado uno aspira a las generalidades del territorio, pero se enfrenta a varios problemas. Primero que ese plan de gobierno que después volverlo plan de desarrollo. Y eso no es lineal. Entonces el plan de desarrollo surge de una conversación sectorial o con los gremios o con los ciudadanos interesados y los técnicos asesores que le dicen, venga, pues que usted solo lo puede hacer, o por lo menos no así, y usted empieza a tener una serie y cuando llega más no tiene plata, que era lo que se imaginaba usted que tenía. Y los empalmes por eso son tan difíciles. Fíjense cuántas alcaldías sufrieron en este cambio de gobierno de alcaldes. Fue bastante difícil, tanto así que muchas alcaldías montaron sus alcaldes, por ejemplo, en Bogotá se demoraron un par de meses más, si alguien sabe un poquito más que yo del pedo, pero se demoraron un poquito más en nombrar a los alcaldes locales. Están apenas aprobando planes de desarrollo y tenemos una ejecución presupuestal un poco reducida porque pues, los municipios hasta hace un mes estaban aprobando planes. Entonces hubo una conversación difícil que se proyectó en muchos territorios del país y es porque obviamente la conversación no es amable entre el que sale y el que llega y por el tema político, pero ahí deberíamos hacer una conversación a más largo plazo, por lo menos mucho más integral para entender que es que el territorio no es cuatrianual, o sea, el territorio sí, si uno lleva 20 años viviendo, haya pasado por 5 alcaldes y unos con las mismas condiciones de pobreza, pues uno dice, oiga, tomemos una decisión territorial. Entonces ahí hay que encontrar una información, pero eso es también porque poco nos interesa la participación a muchos actores. Es decir, en la medida que usted se aleja más de la realidad necesitando del gobierno, pues menos participa de la conversación y lastimosamente es así. Tanto así que usted hagan el ejercicio y pregúntele a sus compañeros, amigos que no están en lo comunitario, en cuántas instancias o espacios participan y se van a ver que la reducción es mucho menor. Es más, pregúntenle hoy en día cuánta gente le gustaría ser concejal o alcalde y lo piensa mucho además porque es complejo. Me puedo equivocar, pero esa es una tendencia que uno ve. Y por el otro lado, yo creo que el tema de la armonización, y lo pensaba también es que a veces uno ve que, por ejemplo, los municipios empiezan por secretarías o por sectores. Y uno no puede partir a la gente de esa manera. Yo creo que hay que tener unos planes mucho más organizados, entendiendo las potencialidades. Miren que el gobierno abierto como herramienta y como estrategia es profundamente importante porque usted puede buscar. Lo que pasa es que tiene que tener una premisa. Y es que usted como ciudadano no puede aspirar a vivir del Estado. Es que el reto que tiene la participación es ese. Y usted como ciudadano, si usted aspira como ciudadano a hacer participación y control y después que le den un cargo, pues se complejiza su participación. Entonces hay que encontrar muy bien que esa participación no es lo que resuelve el problema ciudadano de la empleabilidad y ese es uno de los grandes desafíos que tiene Colombia. Y es que gran parte de nuestra empleabilidad está en el Estado. Y entonces el ciudadano que participa le interesa participar del Estado, pues porque ahí hay un camino para una sostenibilidad económica. Entonces hay que buscar formas de que esa participación no se vuelva directamente proporcional. Tú no me controlas, yo te nombro, que puede ser un desafío para muchos territorios. Por eso decía Luz también es que uno nombra al amigo en el consejo, pues que mucha gente no le gusta participar y no va a armar la lista y no hay quien participe también. Entonces hay como varios retos, pero sí creo que uno de los desafíos es que uno como sujeto cambie su cultura política un poco. Es decir, en una sociedad violenta hay un camino para meter a la gente a la cárcel. O sea, hay una normatividad que fortalece las penas y una normatividad. Pero yo sí creo que en los próximos 20 o 30 años este país no puede vivir de meter gente presa. Tiene que tomar una decisión de cómo consolidar un proceso social o ciudadano para bajarle a la violencia. Lo mismo creo que pasa con la política. Es decir, la política no puede ser el camino para enriquecerse, la política debe ser un camino para que todos vivamos mejor. Y en los próximos 30 años hay que tener una conversación. Pero si usted la piensa para el otro año, no lo resuelve. Creo que eso es lo que está pasando también. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una pregunta en el chat de Ana Milena Loaiza. Nos dice, buenas noches, ¿qué normatividad vigente hay sobre la participación ciudadana y el rol del veedor? Gracias. Bueno, yo sobre las veedurías, lo que pasa es que hay varias, pero yo sé que tengo amigos veedores que pueden ayudar acá o que han estado, pero la 17, las normas, digamos, a nivel nacional, la ley 1757 reglamenta todo el sistema de participación a nivel nacional. Ahí están todos los mecanismos, los espacios, el tema de la promoción de las normas de participación, digamos, cómo las entidades deben armonizarse para dar recursos para la participación. Y adicionalmente tú te enfrentas también o encuentras en cada territorio unos marcos normativos para las instancias de participación, por ejemplo, para los temas de juventud. Entonces están los consejos locales de juventud y eso abre un escenario normativo. Por cada instancia, por cada tema te encuentras con un marco normativo que te abre la participación y te da los roles que tienes en cada uno de los espacios. Lo mismo pasa con los organismos de control. Digamos que las personerías, las defensorías, las contralorías y demás tienen un marco normativo
que fortalece su gestión. Y las veedurías ciudadanas, yo ahí sí me coge escorchado, pero también sé que hay una ley que la reglamenta, que puedes buscar en internet. Perdón no La tenerla ley tan 850, la ley Gracias. 850. Ahí está un veedor que tiene la experiencia, que implica además que hay una ruta de veedurías, porque ese es el otro desafío que tiene. ¿Quién me habló? ¿Quién me dio el dato? Carlos Alberto. Carlos, que es el otro La desafío. A ley, veces la veeduría implica una formación, o sea, porque hay tipos de participación, pero la participación para el control ciudadano implica entender lo que se puede y no hacer al control. Si usted va a hacer veeduría a una obra o a un proyecto, además tienes que entender a qué le estás haciendo control desde la veeduría. Pero es la ley 850. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Si quieres participar, ya puedes hacerlo sin ningún problema. Sí, mi nombre es Carlos Alberto Galarza, soy residente de Huasca, Cundinamarca, y soy miembro consejero del CTP el CTP de Huasca. Nosotros está muy interesante la participación ciudadana, lógicamente reglamentada por la 1757. Nosotros como CTP tenemos también una reglamentación que es la 152 de 1994. Entonces, en eso nos da la función en nuestros marcos normativos y nuestros frentes de trabajo, que es el plan de desarrollo, el EOT, en nuestro caso es esquema de ordenamiento territorial, está. porque somos un municipio de sexta categoría, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías. Son cuatro frentes que nosotros manejamos. Bueno, dentro de esa participación ciudadana que hemos estado varios interesados, más aún porque tenemos un gobierno municipal que gracias a Dios, pues el que fue candidato había sido personero varias veces por 2 periodos y conocía toda esta problemática de las veedurías, impulsando las veedurías, conformando veedurías como personero. Entonces entra con una mente completamente abierta, un gobierno abierto realmente, donde más aún la misma administración municipal insta a que se armen las veedurías, pero la gente no quiere participar en las veedurías. A mí me invitaron, señor Galarza, usted por favor conforme una veeduría de salud, que necesitamos que nos vigilen la parte de salud, porque esto tiene que estar vigilado. Yo les dije, un momento, hay muchas personas dentro que participan y están en todo, están en la Junta de Acción Comunal, están en los consejos de salud, mejor dicho, parecen Dios, están en todas partes, pero no tienen un impacto. Entonces yo dije, no, déjeme quieto a mí en el CTP, yo quiero hacer algo, una participación con impacto, con incidencia, y no estar en todas partes, figurar pues muchas veces con ánimo, como decía el profesor, ánimo de sacar un puestico en el gobierno, ¿sí? Entonces, en el gobierno municipal. Entonces, en ese sentido, la gente que participa del CTP, entonces ya ahora centrándome en el CTP, la gente que participó fue gente que quiso entrar. Somos 13 participantes, 13 consejeros, pero tenemos una gran dificultad, no sabemos, no conocemos las leyes que nos norman, no tenemos capacitación, carecemos, y por ese tipo de capacitación, de deficiencia en capacitación, por decir algo, entregamos tal concepto que había que entregar, teníamos unos términos, lo entregamos tarde, no lo entregamos unas recomendaciones pero tardes, pero no entregamos el concepto. Entonces, desde este espacio yo le pediría a usted, señor profesor, y a la Fundación Líder por Colombia, creo que se llama, Volvería. líderes, entonces, que a los CTPs fuéramos reconocidos, por decir algo. Yo quise capacitación y fui a la ESAP, y nosotros en la ESAP, al pedir uno un curso de capacitación, uno ingresa a la página y entonces están los de la Junta de Acción Comunal, el alcalde, el gobernador, el diputado, senador, funcionarios de la alcaldía, pero no aparece por ninguna parte un consejero del CTP. Entonces se nos niega la capacitación a nosotros cuando queremos participar y necesitamos conocer
conocer, capacitarnos para hacer las labores eficientemente. Entonces tenemos ese inconveniente en Huasca, Cundinamarca. Muchas gracias, profesor. No, señor, con mucho gusto. Vea, de todo lo que planteó, pero para dejarle un dato, mire, de todas maneras, la 1757 da herramientas para promover el fortalecimiento de las organizaciones como el CTP en los territorios. Es decir, la misma ley les da el camino porque, por ejemplo, la misma alcaldía ya podría estar pensándose en los procesos de capacitación y cualificación del CTP, porque ahora viene el otro reto más grande de ustedes, porque ustedes ese es el primer año del plan y ustedes, lo que tienen los consejos territoriales de planeación o los consejos locales de planeación, en el caso de Bogotá, por ejemplo, ¿qué hacen después de que formulan el plan? ¿Sí? Yo lo que le puedo sugerir pensando en una participación con incidencia es una conversación muy juiciosa en términos de que sería interesante para la administración de Huasca eh, plantearse un plan de fortalecimiento de las organizaciones o de las instancias de participación como esta, entendiendo que el alcalde de turno entiende bastante el concepto de veeduría y de control, ¿sí? Pero adicionalmente mi sugerencia también es que para muchas de esas instancias, y en el marco de la ley, su merced también puede pasar a hacerle una solicitud a Planeación Nacional para decirle, oiga, nos interesa la caja de herramientas y capacitarnos en ese sentido. Más allá que creo que nosotros con María Camila y el equipo de la Escuela de Gobernantes, creo que es un tema súper interesante tenerlo presente, que es muy importante fortalecer los consejos territoriales de planeación. Pero si me coge la línea, por ahí puede usted empezar a plantearse un camino para que durante los próximos 3 años tengan un plan de fortalecimiento del Consejo Territorial. Bueno, Muchas gracias. ¿quién Carlos, más tiene claro que preguntas? sí, vamos a tener presentes desde Colombia Líder tu solicitud para poder planear y verificar en qué momento podremos realizar algún tipo de capacitaciones para ustedes. Muchas Juliana, gracias. Juan Arriba y José, creo, y Y Paula. vamos ya con nuestras tres últimas intervenciones. Juliana Milena, si quieres, puedes activar tu micrófono. Muy buenas tardes, noches, perdón. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de que estés acá. Muchas gracias. Dale. Bueno, quería tocar un tema, ya que lo tocaste, sobre el tema de juventudes que no quieren participar. Pues es bastante complejo, lo puedo decir porque pues de hecho soy parte de ese, digamos, de esa parte de jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de jóvenes no se sienten apoyados, se sienten utilizados. O sea, yo te estoy diciendo bajo mi experiencia y bajo experiencias de otros jóvenes. Llegan a partidos políticos buscando oportunidades, digamos, de informarse, oportunidades, digamos, de crecer en este ámbito. Y es complejo porque la mayoría de los partidos políticos lo que hacen es como utilizarlos, digámoslo de cierta manera, para amontonar, digamos, o para hacer bulto o para ganar votos, etcétera. Entonces, yo creo que por la parte juvenil no hay una mayoría de participación, pero es precisamente es porque uno de dos no saben cómo participar correctamente, no tienen apoyo y sobre todo no tienen el conocimiento de cómo iniciar, digamos, su vida política. Te cuento, por ejemplo, mi experiencia personal. Em, Desde pequeña tengo esa vocación, me encanta la política, me encanta, pero realmente es complejo porque me afronté a un mundo, digamos, donde no tienes la posibilidad, digamos, de tener la información adecuada para saber cómo iniciar en este mundo, ¿sí? Me doy a entender. Entonces, es esa complejidad de todo esto. Entonces, pues sería interesante, pues gracias por esta invitación, es bastante gratificante, pero pues para otros jóvenes es complejo, si me doy a entender, entonces esa sería ¿Dónde mi estás tú? intervención. ¿En qué territorio En estás? Bogotá, Ah, ok. Pero Bogotá, Bogotá tiene, ¿y qué localidad? Bosa, En Bosa, bueno. Bogotá tiene varias particularidades, sobre todo porque los avances en materia de participación ciudadana son, pues lo que pasa en Bogotá, por supuesto, hay ejemplos que replican de otros lados, ¿sí? Pero lo que pasa en Bogotá, Bogotá tiene unos desarrollos muy, muy fuertes porque
Bogotá tiene el decreto, el, el 448 que reglamenta el sistema distrital de participación, tienes el Instituto Distrital de Participación, la escuela del IDEPAC que es gratuita, a la que puedes ingresar, digamos que es un camino, ¿sí? Y además, Bosa particularmente además tiene un sistema de instancias muy consolidado, muy fuerte, porque Bosa es uno de los territorios que más impacto ha tenido en los temas de presupuesto participativo, con lo bueno o malo que tenga, ¿sí? Yo no te puedo decir si es bueno o es malo, pero sé que si tú ves viable, Bosa te puede dar varias herramientas. Hay retos y desafíos. eh, la administración anterior acabo de terminar, llegó el nuevo alcalde, seguramente vas a tener la posibilidad de acercarte a los referentes de participación para que puedan hablar, pero el trasfondo que tú tienes es más grande porque tienes razón, hay un desgaste con la participación. O sea, por eso yo lo mencioné, hay un malestar con la política, hay un desgaste porque además uno lo que aspira es armar una carrera política sumamente desgastadora más desde las instancias de participación y más si uno aspira a que un partido o una organización política le dé la trazabilidad o, digamos, lo lleve por la ruta del bien al poder. Pero, ¿qué puede hacer uno, me parece a mí, para tu experiencia política? Primero, sí creo que hay que aprovechar las herramientas y experiencias que el territorio tiene, ¿sí? O sea, ustedes han logrado cosas muy buenas con presupuestos participativos. Entonces, yo creo que ahí es un camino para fortalecer con el tema de la casa de participación y demás de Bosa, como que te acerques un poco y ver qué puedes explorar. Dos, el tema del IDEPAC, yo te recomiendo que te inscribas en la escuela del IDEPAC porque el IDEPAC la tiene abierta y funciona, ¿sí? Ahí está. Con todas las dificultades se puede hacer, pero hay un camino. Y tres, también definir cuál es el rol que quieres en términos de la participación, porque mi experiencia también lo que le dice a uno es, lastimosamente todos los que participamos en algún momento creemos que ese es el camino para resolvernos. Y la participación tiene unos desafíos más grandes y es que a veces uno debe participar para resolver las circunstancias generales. Esa es una gran pregunta. Ahora, no todo el mundo participa igual, compañeros. Ahí hay un tema supremamente interesante, es que la crisis de la participación es que estas formas que nosotros conocemos, los jóvenes de hoy, no las ven tan cercanas. Por ejemplo, para los que están en juntas de acción comunal, para los que están en el Consejo Territorial de Planeación, a un joven que a pesar de que sufra la circunstancia, las conversaciones intergeneracionales le cuestan trabajo, el tema de abrirse el espacio para conversar los temas como él los percibe y las organizaciones tienen que empezar a darse cuenta de ese espacio. Por eso la participación en la gestión territorial requiere fortalecer a los espacios de participación, pero que los mismos líderes empiecen a hablar con más propiedad de esa interacción que tienen que tener con otros sectores. Y eso implica ceder un poquito del poder que tienen, que es otro desafío. Eso es lo que yo pienso. ¿Quién más? Nos quedan dos intervenciones. Muchas gracias, Jorge. No, mucho gusto. Vamos con José Gil, puedes activar tu micrófono. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, buenas noches. Mi nombre es José Miguel Gil, yo soy el secretario de Gobierno de Cajicá José, qué gusto, muchas y gracias. gracias por la charla, muy bacana, muy interesante. Nosotros, tal vez como una pequeña introducción, nosotros estamos haciendo la política de participación ciudadana en este momento Okay. y estamos en el proceso más difícil que es el tema del diagnóstico y casi que lo que decía Jorge, pues es lo que vamos a intentar diagnosticar, que tiene muchos elementos de cómo generarlo, pero quiero hacerle dos preguntas, Jorge y María Camila. Una es si existe un país o un territorio que tenga unas condiciones parecidas a las de Colombia, o por ejemplo, yo soy de Cajicá, es un municipio de categoría 2 con 120.000 habitantes, o un lugar donde un proceso de participación ciudadana ha sido muy exitoso para hacer como digamos, como derecho comparado o mirar qué herramientas lograron ellos, porque para nosotros vamos a intentar crear el sistema municipal de participación ciudadana, que está muy crudo aquí en Cajicá. No tenemos unos mecanismos para que la gente participe de una manera mucho más masiva. Entonces quisiera pedirles, la primera pregunta es esa, o sea, si existe un territorio en Sudamérica o un país en el mundo que tenga un proceso, un sistema de participación que podamos analizar a profundidad y traer algunas herramientas que nos puedan mejorar el tema, porque yo siento que a pesar de que están como las herramientas constituidas en la ley y en los decretos reglamentarios y todo esto,
siento que el sistema como está planteado en Colombia no está funcionando. O sea, yo siento que cada vez la gente vota menos, siento que la gente está cada vez participando menos en los procesos que le afectan. Bueno, no en todo lado, pero en la mayoría de los lugares de Colombia. Y la última pregunta que quisiera hacerle es, si ustedes estuvieran, digamos, obviamente es un municipio que tiene una influencia muy importante de Bogotá, o sea, a 25 minutos de Bogotá. ¿Cuál sería la principal problemática que ustedes podrían solventar a través de la política pública de participación ciudadana? Esas son las dos cosas que quisiera preguntarles. Y sé que son dos preguntas como de maestría de tesis, pero échenme una mano a ver si podemos, y gracias por la charla, estuvo muy bien. Muchas gracias. Pues los participólogos nos arriesgamos, venga. Yo creo que hay dos cosas importantes. Primero que dijo un filósofo que invitaron alguna vez a una conferencia en Colombia, Yuri Habermas, vino aquí a dar una charla en algún lado. Pues vamos y le dijeron, venga, ¿y esto cómo se aplica en Colombia? Le dijo, ah, no, no, eso sí, no, yo eso lo apliqué para otro lado porque ustedes son muy difíciles para entenderlo. Pero es para decir de alguna manera que creo que la participación propia hoy en día tiene muchos caminos para ir consolidando los procesos propios del territorio. O sea, hay una lectura propia territorial que hay que hacer. Porque efectivamente fácil no es, y sobre todo la política de participación, porque hay que definir la participación en su generalidad, es decir, qué tipos de participación, cuáles son los contextos territoriales. No es lo mismo participar en las zonas con mayor eh, capacidad financiera a las más vulnerables, eso nos implica entender la participación de diversas formas. Entonces, el reto de diseñar política pública ahí tiene varios elementos que creo que con mucho gusto podemos conversarlo después directamente a través de Colombia Líder y lo conversamos porque creo que para Colombia Líder debe ser muy interesante también esa conversación con la alcaldía local para ver cómo se vinculan. Pero Bogotá es un gran piloto a seguir. Yo le dejo dos. El ejercicio de Bogotá de la década del 2000, cuando se diseñó la política de participación, la primera, dejó varios aprendizajes en el trabajo local. O sea, cómo aproximarse a las localidades para hacer ese diagnóstico desde lo local. Imagínense su plan de ordenamiento, pero requiere esa conversación del territorio con los líderes territoriales, con los jóvenes en los territorios, con los viejos en los territorios para entender esa lectura. Es como una recomendación. Pero el 448, por más que tiene muchas falencias, el decreto del distrito me parece que recogió dos espíritus importantes, que era organizar las instancias de participación, porque estoy seguro que usted tiene muchas instancias, en Cajicá, digamos, hay muchas instancias. Entonces es como organizarlas y entenderlas en la conversación con un buen ejercicio de planeación participativa. O sea, creo que el camino es esa planeación, ¿qué quieren ustedes? Y el 448 se planteó una cosa que no funcionó, por eso no, que era la Comisión Local Intersectorial de Participación. La CLIP lo que hacía era sentar a los sectores técnicos para hablar de participación y crear un consejo un poquito en el sistema amplio para hablar el sector con la comunidad. Esa conversación me parece que es un camino interesante para pensar. Pero si usted quiere echar una chequeada jurídica, creo que el 448. Ahora, dos cosas. Yo pienso que hay unos temas de participación que no se resuelven masivamente porque la política pública de participación está muy enfocada en el interesado. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos tienen una lógica, es decir, hay muchas experiencias de movimientos sociales que puede recoger para mirar, por ejemplo. Me parece que hay ahí temas. México también tiene muchos temas de participación ciudadana, pero como usted lo está viendo desde la formalidad, ¿sí? Me parece que los casos nuestros de las discusiones territoriales pueden ser muy útiles. Bueno, eh, pues desde Occidente, ¿no? Hay otras zonas donde la gente participa de otra manera, ¿no? Eh, y por el otro lado, la otra pregunta era sobre qué haríamos. No, yo creo que ustedes tienen un reto súper grande y es el mismo tema del territorio, del territorio regional, o sea, la ciudad regional y cómo empezar a hablar de una participación articulada con el distrito. O sea, eh, la sabana tiene que tener ese espacio que me parece que hubo un camino de conversación, pero ¿cuánta gente ustedes trabajan en Bogotá? Y eso implica una conversación de una participación flotante súper importante. Creo que ese es un tema de acceso a la educación, de acceso a servicios, de una territorialización y de mucha gente que a ustedes les ha llegado que no tiene presencia o sea, que vive allá, pero que no tiene el andamiaje cultural y propio del territorio. Hay que llamarlos a la conversación también para que todo ese valor agregado que se fue de Bogotá para allá les pueda servir. Yo creo que esa puede ser una de las conversaciones que todos los municipios post-COVID que tienen un contexto turístico y que mucha gente les fue,
pues tienen que aprovechar esa posibilidad, porque como digo yo, pues es que uno tiene en Cajicá una oferta de servicios que ha crecido mucho también, un centro comercial gigante, es decir, una dinámica económica que no le llega a todo el mundo. Creo algo parecido le puede pasar a Tocancipá. Fíjense que Tocancipá es un territorio que tuvo una zona libre de pobreza y tiene las empresas más financieras pues de defensa para arriba. Entonces, es una conversación que pueden darse en esa política pública. Eh, Muchas y no sé, gracias, Jorge. Vamos con con mucho gusto. nuestra última intervención de Gracias. Paula Ramos. Paula, Hola, bueno, muy buenas noches para todos. Muy atenta a la conversación y a la presentación, agradeciendo de antemano el contenido. Yo simplemente quería como poner sobre la mesa, me ha llamado mucho la atención que hemos hablado de la participación ciudadana desde las personas, ¿no? Desde los ciudadanos. Creo que es muy importante poner sobre la mesa la responsabilidad y la acción de los líderes gubernamentales. Entonces, pues muchas veces estos temas, pues obviamente como todo dependen de una voluntad política y esto sucede más que todo en los municipios, digamos, más rurales, más descentralizados, donde no hay como una opinión o como una manera más fuerte de hacer como esta participación ciudadana y en la que la participación ciudadana simplemente es mm, un procedimiento que se realiza para cumplir la ley o los procedimientos establecidos que se les exigen. Pero muchas de esas participaciones o muchas de esas iniciativas quedan en el tintero porque nunca se retoman. Entonces, claro, se hace el despliegue, la gente participa y a la hora del té, pues digamos que no es y no se ven en pues, o en los planes de desarrollo o en las acciones que tiene cada alcaldía. Entonces, simplemente es como para decir que también es muy importante la capacitación hacia los líderes, hacia los alcaldes, hacia las secretarías, hacia las alcaldías y gobernaciones que están en su ejercicio político y que entiendan y comprendan y vuelvan a los actores y a los activistas, pues parte del gobierno. Evidentemente esto es muy difícil, pero es necesario también la participación de ellos. Qué bueno sería que también muchos líderes estén aquí, muchos alcaldes se tomen la tarea de conocer sobre la importancia de la participación, sobre la importancia del gobierno abierto, sobre la importancia de la generación de datos. Muchas de las alcaldías ni siquiera encontramos datos sobre temáticas importantes. Entonces, más que todo era para poner eso sobre el tintero. Digamos que soy fiel testigo que hay muchas personas que quieren participar, pero muchas veces se desilusionan precisamente por las dificultades que se presuponen pues, en estos procesos. Y ya, esa sería mi participación. Muy buenas noches para no, todos. muchas gracias, Paula. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el tema, si te entendí bien, hay un tema importante y es que, por supuesto, a los gobernantes hay que darles el valor, que convencerlos del valor de la participación para la gestión territorial. O sea, yo creo que un esfuerzo de Colombia Líder ha sido ese trabajo de fortalecer las competencias de los alcaldes para entender los procesos participativos y ciudadanos como parte de la gestión eficiente, porque hay que entenderlo desde esa perspectiva. Ahorita que nos preguntaban territorios, si quedé pensando en eso para, ¿cómo se llama nuestro amigo de apellido Gil? Perdón, se me fue el nombre. El secretario, no sé si ya se fue. Miguel, Miguel, pero Miguel, en los temas de gobierno abierto, Argentina tiene una gran experiencia. Argentina ha hecho cosas muy interesantes para el tema de gobierno abierto, colaborativo y participativo. Ahí lo puedes ver también. Hay un par de charlas TED muy interesantes también y creo que hay un referente. Pero eso para decir que efectivamente formar a los líderes es importante en el valor de la participación para poder explorar los ciudadanos que más pueden aportar, porque no todos los ciudadanos están interesados en vivir de lo público. Entonces también esos ciudadanos que no están interesados en vivir de lo público pueden aportarle a la construcción territorial. Pongo un ejemplo. A veces a nosotros en los espacios de participación a todos los líderes les pasa una cosa muy particular. Eh, Dejo dos ejemplos para organizar bien mi idea. Uno, si uno no está enfermo, uno no se preocupa por el sistema de salud. ¿Sí o no? Eso es una premisa, digamos, general. Uno solo se preocupa por la salud cuando se enferma. Eso lo lleva a uno a pensar que en las organizaciones, por ejemplo, no sé si aquí hay algún integrante de las asociaciones de usuarios en salud.
pero las asociaciones de usuarios en salud son supremamente importantes para que uno que está sano cuando se enferma lo atiendan bien. Entonces las personas deberíamos entender el valor de esas organizaciones, así no nos afecten de primera mano. Entonces, ¿cómo me vinculo yo a esos procesos para apoyarlas? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el tema de vejez y envejecimiento. Todas las políticas públicas incluyentes para las personas mayores son políticas que nos afectan a nosotros. O sea, los que están aquí, no sé si haya personas mayores de 60 años acá, pero nosotros vamos para allá. Entonces, esas políticas que están peleando esos grupos poblacionales con sus organizaciones son supremamente importantes y a nosotros nos debería interesar. Eso es para decir que de alguna forma la participación no la podemos fraccionar tanto si queremos un buen resultado. Es decir, habrá que discutir los temas de juventud, pero los temas de juventud tienen un reto y es que los jóvenes dejan de ser jóvenes a los 28. Entonces, ¿qué hace un joven después sin entender el contexto en que está? Entonces, hay que mantener unos lineamientos de integralidad de la participación para entender que hay retos, porque usted puede ser joven, mujer, LGBTI, discapacitado, con situación de discapacidad, utilizando el lenguaje, ¿sí? Y todos necesitamos una buena vida, y todos necesitamos seguridad, y todos necesitamos un acceso a una buena salud. Entonces, cómo esa conversación de temas relevantes se vuelven importantes y exactamente eso es lo que creo yo que se puede trabajar con las administraciones para decir, venga, es que este tema de fortalecer la gestión de los líderes y fortalecer su aprendizaje sobre la participación es relevante para que entienda que aquí estamos es para apoyar la administración hasta donde podamos, ¿sí? Lo vamos a mortificar con el control, pero hay cosas que le podemos aportar. Esa sería como mi reflexión final para todos. Muchísimas gracias y ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Y bueno, Camila, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y para Paula también. Uno de, pues, de nuestras áreas en Colombia Líder, y entendemos y apoyamos mucho pues, tu opinión, es la formación y articulación. Bueno, a través de Colombia Líder, a través de nuestra escuela de gobernantes, perdón por el ruido, nosotros tenemos a los gobernantes, sus equipos de gobierno y la sociedad civil, se vinculan a través de nuestros programas de fortalecimiento institucional y asistencia técnica, por medio de los cuales desde Colombia Líder y en el marco de nuestra escuela de gobernantes brindamos un acompañamiento teórico y práctico enfocado a las necesidades y el intercambio de experiencias y también muy enfocado a la innovación pública. Aparte de esto, pues agradecemos muchísimo a Jorge Mendoza por acompañarnos el día de hoy en nuestros ciclos de orientaciones técnicas de parte de Colombia Líder, nuestra directora ejecutiva Karen Labrador, la coordinadora del área de formación y articulación Jessica Contreras. Te damos las gracias por acompañarnos. Estamos seguros que fue una capacitación muy provechosa para todos. Muchas gracias a nuestros participantes. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Muchas gracias a Gracias todos. por permitirnos estos espacios. De verdad que son interesantes poder adquirir o recibir nuevos conocimientos, poder compartir nuestra experiencia, poder compartir las inquietudes que se presentan en territorios, porque estamos hablando de territorios muy diferentes, Bogotá diferente a Norte de Santander, incluso Norte de Santander, cada uno de sus municipios muy diferentes. Entonces, estos espacios nos enriquecen mucho y ojalá que se dieran con más tiempo y con unos espacios que le permitan a más personas llegar. Porque ahorita la niña que participaba ya daba un punto muy importante. Esto es como una cadena, donde hay que empezar a fortalecer todos los espacios y todos los ámbitos. O sea, esto es una balanza. Entonces, hay que fortalecer a los gobernantes y también a la comunidad, donde ellas se vean que son prioridad, que son importantes, pero también tenemos que revisar lo que decía nuestro expositor hoy. No todos tienen la capacidad de ser líderes, no todos tienen la capacidad de decir yo quiero pertenecer o yo puedo pertenecer. Estos son como de roles que se pueden llevar a cabo y misionales, porque no es pensar en mi bienestar, sino el bienestar de una comunidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuevamente por la participación. Nos vemos en nuestras próximas sesiones. Nuevamente, gracias, Jorge, por No, a acompañarnos. ustedes y por la audiencia tan chévere y tan participativa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, muchachos. Gracias.